Para comenzar, el día de hoy hablaremos primero de la definición y del concepto de malaria. Esta es una enfermedad de la cual es causada por protozoarios del género Plasmodium, que éstas invaden inicialmente el hígado y posteriormente los eritrocitos. Los parásitos del género Plasmodium son transmitidos al hombre por medio de mosquitos hembra del género Anopheles. Es la infección parasitaria que tiene mayor impacto e incidencia en el mundo. La transmisión se puede dar de tres maneras. Número uno, la vectorial, donde la mosquito hembra infectada al picar inoculan los esporocitos y forman infectantes del parásito. La segunda, que es la inoculación directa de glóbulos rojos infectados, esto por vía transfusional o por un pinchazo de una jeringa la cual se encuentra contaminada. Y por último tenemos la transmisión vertical. Esta es de una madre que se encuentra infectada y se la transmite al feto. Continuando, ahora nos toca hablar sobre el agente causal. Como ya se había mencionado previamente, el agente causante de la malaria son los protozoarios del género Plasmodium, pero son 4 especies en específico las cuales son las que causan la mayoría de las infecciones en los humanos. Empezamos por Plasmodium falciparum, que esa es una. Tenemos Plasmodium vivax, tercero Plasmodium malariae y por último Plasmodium ovale. Hay que mencionar algo sobre la primera, la Plasmodium falciparum. Esta es la responsable de las presentaciones clínicas más graves y de mayor incidencia en los casos que tienen desenlaces fatales. Por último, hay otra Plasmodium que es la Neulesi, la cual esta es la que se ha presentado en los últimos años en el continente asiático. El ciclo biológico comienza tras la picadura de un mosquito anofelino hembra, más conocido como anófeles, que presenta dentro de sus glándulas salivales la forma infectiva del plasmodium, es decir, los esporozoitos que invaden los hepatocitos, en donde el ciclo de vida del parásito de la malaria es el periodo inmediatamente posterior a la introducción en el huésped. Después, los esporozoitos invaden las células del parénquima hepático del huésped y se multiplican dentro de los hepatocitos durante 5 a 12 días, formando esquizontes hepáticos, en donde se produce la replicación asexual, que es el ciclo de vida del parásito de la malaria en el huésped desde la invasión de los glóbulos rojos por merozoitos hasta la ruptura de los esquizontes con una duración de 48 horas para Plasmodium falciparum. Luego, estos se estallan y liberan en el torrente sanguíneo merozoitos que posteriormente invaden los glóbulos rojos, en donde este se degrada y libera nuevos merozoitos que pueden infectar otros glóbulos rojos vecinos. Cuando el merozoito entra en el glóbulo rojo se forma un trofozoito. Este madura y mediante la división nuclear comienza a formarse el estado de esquizonte. Y cuando se produce la ruptura del eritrocito que los contiene, se liberan nuevamente a sangre los merozoitos. Cabe mencionar que los trofozoitos intraeritrocitarios que maduran en forma sexuada se llaman gametocitos, en donde los gametocitos macho y hembra son absorbidos por el mosquito. Asimismo, la gametogénesis se produce en el intestino del mosquito. Cuando éste se efectúa la fertilización, se produce el cigoto, luego se forma un oquineto en 24 horas y después un oquiste, el cual formará miles de esporozoitos infecciosos que aumentan dentro de la glándula salival del mosquito, de donde son transmitidos al ser humano. En una forma más resumida, el ciclo se cierra cuando el mosquito pica a un sujeto enfermo con malaria en la sangre. Ahora hablando sobre las manifestaciones, para los síntomas o manifestaciones que se pueden llegar a presentar respecto a la malaria, las podemos dividir por 3 y comenzando por la malaria no complicada. Esta se define como la malaria sintomática sin signos de severidad o de evidencia de una disfunción de un órgano vital, existiendo una evolución de la sintomatología donde en los primeros síntomas podemos encontrar dolor de cabeza, debilidad, fatiga, dolores en articulaciones y en músculos, malestar abdominal. Durante las 6 y 8 horas encontramos periodo febril, las temperaturas se llegan a elevar más allá de los 38 grados, sudoración profusa y luego la temperatura baja a 36.8 grados. Posteriormente de las 8 horas es el periodo asintomático. Continuando tenemos ahora la malaria con signos de peligro. Es el paciente que presenta signos clínicos o hallazgos parasitológicos que indican el riesgo de una complicación.
Dentro de estos signos podemos encontrar signos neurológicos como debilidad extrema, alteración de la conciencia. También tenemos signos pulmonares donde hay signos de dificultad respiratoria y taquipnea, y trastornos gastrointestinales como por ejemplo vómito a repetición y diarrea a repetición, entre muchos más. Y por último tenemos la malaria complicada. Esta es donde ya se encuentra una emergencia médica que indica el compromiso grave de uno o varios órganos, de los cuales requieren un manejo especializado y tecnología adecuada para poder tratar estas complicaciones. Quimioprofilaxis y tratamiento. Las varias etapas del ciclo vital del parásito del paludismo en humano difieren entre sí en cuanto a su sensibilidad a los medicamentos. El tratamiento y la quimioprofilaxis depende del ciclo de vida de este parásito. Se refiere al uso de medicamentos solos o combinados entre sí para prevenir la infección del parásito de la malaria y sus consecuencias. Consiste en la administración de una tanda de medicamentos antimaláricos. También ningún medicamento antipalúdico mata los esporozoitos. No es verdaderamente posible prevenir la enfermedad. Los regímenes para quimioprofilaxis para paludismo incluyen principalmente 3 medicamentos: autovacuona, proguanilo, que se administran en conjunto, y la doxiciclina. Ambos pueden ser utilizados en todas las partes del mundo. También otros medicamentos utilizados en quimioprofilaxis es la mefloquina, que es el medicamento de elección recomendado en el paludismo para viajeros de estancias largas. Es bien tolerada y también puede usarse por periodos prolongados. También otras opciones disponibles son cloroquina o hidroxicloroquina. La cloroquina es utilizada en viajeros de estancias largas. Es segura en las dosis utilizadas, pero también se recomienda chequeos de rutina anual porque tiene ototoxicidad. En general, sus dosis deben de comenzarse antes de la exposición, idealmente antes de que los viajeros salgan de su país. También se utilizan profilaxis en áreas con paludismo sensibles a cloroquina, que son sulfato de hidroxicloroquina y el fosfato de cloroquina. También otros medicamentos utilizados son la primaquina y tafequinona, las cuales son para viajes cortos y hacia áreas principalmente con PEVIVAX. El tratamiento se utiliza en una infección ya establecida. También es importante mencionar que el medicamento individual no es efectivo contra las etapas hepáticas, por lo cual la eliminación completa de la infección del parásito puede requerir más de un fármaco. Y en el tratamiento se incluyen las quinolinas y compuestos relacionados, los cuales son cloroquina, hidroxicloroquina, quinina, quindina. También la primaquina y tafenoquina, artemisina y sus derivados, que son dihidroxiartemisina, artemeter, artetusano, atovaquona, proguanilo, lumerfantrina, inhibidores de la síntesis de folato, que son primetamida, sulfodoxina, y los antibióticos, que son tetraciclina y clindamicina. Comenzamos con los medicamentos y el grupo de quinolinas y compuestos relacionados. Como primero tenemos a la cloroquina y hidroxicloroquina. La cloroquina surgió durante la Segunda Guerra Mundial como una alternativa, ya que había una escasez de quinina. Y la hidroxicloroquina surgió también como una alternativa un poco más segura que la cloroquina. Y como podemos ver en su estructura, la única diferencia es un grupo hidroxi. Ambas son útiles en el tratamiento y profilaxis para PEVIVAX, P. ovale, P. malare, P. nowelski y cepas sensibles a la cloroquina de P. falciparum. En el mecanismo de acción, como sabemos, el parásito tiene un ciclo de vida en la sangre. En la sangre se alimenta de hemoglobina por medio de una vacuola de alimentación, en donde la vacuola transforma la hemoglobina en hemo, el cual es el producto de degradación. Este normalmente se biocristaliza y forma hemocina. La hemocina no es tóxica para el parásito. Entonces la cloroquina e hidroxicloroquina ingresan a la vacuola y impiden la biocristalización, y lo que hacen es secuestrar al grupo M. Este grupo M lo que provoca
cuando hay un exceso de causa una lección oxidativa en las membranas y biomoléculas fundamentales, por lo que el parásito muere intoxicado. Se ha encontrado resistencia en P. falciparum y en P. vivax. En P. falciparum debido a que produce un gen de resistencia al transporte de cloroquina, y lo que hace básicamente es que no deja ingresar a la cloroquina o hidroxicloroquina a la vacuola. También en P. vivax es el mismo mecanismo, solo que el gen se conoce como PBCRT, y algunas glucoproteínas transportadoras también han sido asociadas a esta resistencia. Clínicamente se manifiesta como una recurrencia temprana de la infección después de haber recibido tratamiento. Ahora, en la farmacocinética tenemos que la cloroquina e hidroxicloroquina tienen una buena absorción gastrointestinal y rápidamente intramuscular y subcutánea. En su distribución, pues esta penetra la mayoría de tejidos como el hígado, el vaso, el riñón y los pulmones, y poco en el sistema nervioso central, en el líquido encefalorraquídeo, y tiene una distribución aparente de 65,000 litros, y ambas tienen una buena biodisponibilidad dentro del 70 y el 80%. La hidroxicloroquina se puede acumular y mantener en concentraciones constantes en los tejidos de hasta 6 a 4 meses, y se metaboliza por el hígado por la CYP 3A4, 2D6, 12A8, 1A1, y tiene la hidroxicloroquina se metaboliza y produce sus formas activas, que es la desetilcloroquina y bis-desetilcloroquina. La hidroxicloroquina se metaboliza a inactivos desacetilados, ambos se eliminan por la orina, y heces, leche y piel tienen una vida media de eliminación de hasta 60 días. Y entre los efectos adversos que podemos mencionar, pues normalmente esta no es tóxica si se da en dosis apropiadas y en el tiempo recomendado, pero si tiene un margen de seguridad bastante estrecho, y si se da en dosis mayores de 5 gramos, por ejemplo, puede ser fatal. Puede provocar efectos cardiovasculares cuando se da por vía parenteral, cuando se da con demasiada rapidez, y puede provocar hipotensión, vasodilatación y arritmia, y por medio oral trastornos gastrointestinales, cefaleas, alteraciones visuales, urticaria, prurito en personas con la tez oscura, y puede causar decoloración del pelo, uñas, membranas mucosas, rinopatía, ya que este medicamento tiende a acumularse en tejidos que tienen melanina. Este efecto secundario se puede evitar si se dan dosis menores a 200 miligramos diarios, y los problemas gastrointestinales disminuyen si se da la dosificación después de haber comido. Está contraindicado en pacientes con epilepsia, miastenia grave, hepatopatía, trastornos digestivos, neurológicos, hematológicos, porfiria y psoriasis, en personas que tengan anomalías de la retina, del campo visual. También no se recomienda en personas con la deficiencia de las G6DP, ya que puede provocar hemólisis, y no se debe administrar al mismo tiempo que la vacuna contra la fiebre amarilla. A continuación, hablemos acerca de la quinina y quinidina. Bueno, estas son terapias que actualmente se utilizan para el tratamiento de paludismo por P. falciparum, en donde la quinidina es un estereoisómero de la quinina más potente como medicamento, pero más tóxico. La quinina actúa contra las formas asexuales de los eritrocitos, y también no posee un efecto significativo en formas hepáticas de parásitos de paludismo. Por lo tanto, este medicamento produce resultados clínicos más pobres. Sin embargo, la quinina es eficaz y de acción rápida contra 4 especies de parásitos de paludismo humano, en donde la quinina es gametocida contra P. vivax y P. ovale, pero no contra P. falciparum. Ahora, la quinina junto con la quinidina es sumamente valiosa para el tratamiento parenteral de la enfermedad severa, debido a cepas de Plasmodium falciparum resistente a los medicamentos.
Su mecanismo de acción, hablemosle de manera muy general, el cual se basa específicamente en interferir con la capacidad del parásito para descomponer y digerir la hemoglobina. Por lo tanto, el parásito muere de hambre o acumula niveles tóxicos de hemoglobina parcialmente degradada en sí mismo. En cuanto a su farmacocinética, hablemos de manera separada de cada uno de los medicamentos, en el cual la quinidina se va a administrar por vía oral y esta se absorbe bien y con facilidad a partir del tracto gastrointestinal. Y esta está unida a un 80% de proteínas plasmáticas. Se puede necesitar a dosis mayores de lo normal para mantener las concentraciones terapéuticas de quinidina libre de estados de alto estrés, y su volumen de distribución es de 2 a 3 litros kilogramo en adultos jóvenes. Además, este medicamento se somete a metabolismo oxidativo hepático extenso y aproximadamente el 20% es excretado por los riñones. Esta posee también una vida media mucho más corta que la quinina, principalmente como resultado en la reducción de la unión de las proteínas. Ahora hablemos acerca de la quinina. Bueno, esta también se va a absorber rápidamente cuando se administra por vía oral o de manera intramuscular. Su absorción ocurre principalmente en el intestino delgado superior y posee un volumen de distribución de 2,5 a más o menos 7,1 litros por kilogramo y un enlace proteico aproximadamente del 70%. Cabe resaltar que la farmacocinética de este medicamento puede variar dependiendo de la infección del paludismo. Ahora veamos sus usos terapéuticos. De manera general, la quinina y la quinidina han sido tratamientos de elección para el paludismo por P. falciparum. Estos resistentes a fármacos e infecciones graves, como ya lo mencionamos anteriormente. Asimismo, estos tienen como otros usos, como lo es la quinina, la cual también se utiliza para calambres nocturnos en las piernas, donde se cree que estos se alivian con este medicamento con dosis de 200 a 300 miligramos. Ahora, con respecto a la quinidina, esta, aparte de ser un antipalúdico, también es un antiarrítmico, dentro de los cuales podemos destacar sus usos como en la fibrilación auricular, en el aleteo auricular, en taquicardias, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el síndrome de Brugada y síndrome del intervalo QT corto. Y por último, en cuanto a su toxicidad y contraindicaciones, también de manera en general, ambos medicamentos son altamente irritantes y no deben ser administrados por vía subcutánea. Las concentraciones concentradas, valga la redundancia, pueden causar abscesos cuando se inyecta por vía intramuscular o tromboflebitis cuando se introduce vía intravenosa. Además, ambos medicamentos pueden retardar la absorción y elevar los niveles de plasma en los glúcidos cardíacos. Bueno, ahora hablaremos de los medicamentos primaquina y tafenoquina, empezando hablando un poco de la primaquina. Esta es una 8-aminoquinolina muy activa que se utiliza para el tratamiento de todos los tipos de infección por paludismo. Es más eficaz contra gametocitos, pero también actúa en gimnozoitos y esquizocintos sanguíneos, y también en el plasmodium latente en los casos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. La tafenoquina, por otro lado, es un análogo de la 8-aminoquinolina de la primaquina, que varía en presencia de un grupo 5-fenoxi. Inicialmente fue estudiada como sustituto de la primaquina para la cura radical de la malaria causada por Plasmodium vivax, pero luego se identificó como un fármaco antimalárico de amplio espectro con potencial para ser usado para la profilaxis frente a la malaria en viajeros no inmunes y en el tratamiento de infecciones establecidas con Plasmodium falciparum multiresistente. Respecto a su mecanismo de acción, los mecanismos de acción de ambos medicamentos no se conocen aún del todo bien, pero se sabe que la primaquina actúa sobre las formas intrahepáticas y posee una acción gametocida. Puede estar actuando generando especies reactivas de oxígeno o interfiriendo en el transporte de los electrónicos en el parásito. Además, aunque como ya se mencionó su mecanismo de acción no está del todo claro, la primaquina puede unirse y alterar las propiedades del ADN protozoario. Estudios han informado que la
tafenoquina, por otro lado, tiene una acción más duradera y eficaz en comparación a la primaquina. Y la fracción activa de la tafenoquina, la 5,6,8 o ortoquinona, parece tener un ciclo redox por parte de Plasmodium falciparum, que se regula al alza de los gametocitos y las etapas hepáticas. Una vez dentro, el metabolismo oxidado produce peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo, y se piensa que estos radicales conducen a la muerte del parásito. Ahora hablemos un poco de la farmacocinética de estos medicamentos, en donde podemos mencionar que para la administración de ambos es por vía oral. La primaquina tiene una absorción en el tracto gastrointestinal que se acerca al 100%, mientras que la tafenoquina se absorbe lentamente con máximas concentraciones en plasma, que ocurre cerca de 12 horas después de la dosis. Estos medicamentos se distribuyen ampliamente por los tejidos y ambos en su metabolismo tienen un metabolismo microsómico hepático por medio del citocromo P450. Su diferencia en cuanto al metabolismo es que la primaquina induce CYP1A2 y se metaboliza más rápidamente en comparación a la tafenoquina, teniendo la tafenoquina un tiempo de vida media de eliminación de alrededor de 14 días, en comparación a la primaquina, que tiene un tiempo de vida media de eliminación variable que promedia entre las 7 horas, y su excreción es en orina como droga intacta aproximadamente 1%. En cuanto a su uso terapéutico, la primaquina y la tafenoquina se utilizan sobre todo para la quimioprofilaxis terminal y la curación radical de las infecciones de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, debido a su gran actividad contra las formas quísticas latentes de estas especies del género Plasmodium. Primaquina se administra junto con una esquizoticida hemático, usualmente la cloriquina, como para erradicar etapas eritrocíticas de estos plasmodios y reducir la posibilidad de emergencia de resistencia del medicamento. El agente antiparasitario de la tafenoquina se utiliza para el tratamiento y la prevención de la recaída de la malaria vivax. Ahora, por su toxicidad y sus contraindicaciones, en dosis altas causan síntomas abdominales, y estos medicamentos son considerados categoría C en riesgo de embarazo, por lo que no debe ser ingerido por mujeres embarazadas. No debe ser utilizado junto con fármacos que predisponen a hemólisis o aplasia medular, ni en pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso. Previo a su administración debe comprobarse que no existe un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y deficiencia de metahemoglobina reductasa NADH, debido al riesgo de hemólisis. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la metloquina. Este es un compuesto que es una 4-aminoquinolina metanol sistémica, y como podemos observar, pues presenta una estructura relacionada a la quinina. Esta es empleada como un medicamento para la profilaxis para la malaria, y a pesar de que es una de las principales medicinas, ¿verdad? Para pues este método, actualmente pues se ha puesto en duda su uso, ya que algunos investigadores pues han encontrado de que este medicamento pues es capaz de estar involucrado y modular varios fenómenos celulares dentro de nuestro cuerpo, siendo principalmente estos pues la alteración del potencial de la membrana, la inducción al estrés oxidativo y incluso pues la alteración del metabolismo, ¿verdad? Que como nosotros sabemos, pues si estos son modificados, pues podrían llegar a provocar una muerte celular. Ahora, hablando un poco más sobre como ya les mencioné, ¿verdad? Su uso es únicamente como profilaxis. Y pues lo que tenemos que recordar sobre esto, ¿verdad? Es de que este va a ser un método que nosotros vamos a utilizar si creemos que vamos a estar en contacto con algún zancudo que pueda pues presentar esta patología, ¿verdad? Actualmente es utilizada principalmente para las personas que viajan a estas zonas endémicas o que viven por algún tiempo en ellas. Principalmente se usa para prevenir el contagio por Plasmodium falciparum, que es resistente a la cloroquina, o por Plasmodium vivax. Algunos pues estudios realizados por Chassain en el 2001 mencionan que la resistencia de este medicamento no presentó una importancia clínica
por lo cual en ese entonces pues se seguía utilizando bastante, ya que este pues presentaba un alto porcentaje de efectividad. Sin embargo, pues hoy en día nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la resistencia a este medicamento se debe a que el parásito pues es capaz de incrementar el número de las copias del gen PFMDR1, lo cual pues provoca de que el parásito pues sea menos susceptible a este medicamento. Ahora pues vamos a hablar un poco sobre su mecanismo de acción, y si bien es cierto pues es de que este mecanismo no está del todo claro, varios estudios pues mencionan de que este fármaco actúa como un esquinosonticida eritrocitario. Al escuchar esto pues realmente nos preguntamos qué será esto, y pues resulta que los esquisonticidas eritrocitarios son aquellos que pues logran llegar a los eritrocitos que están infectados por esta patología. Una vez se encuentran dentro de los eritrocitos pues provocan la producción de la hemina, la cual va a ser una sustancia tóxica, ya que esta pues es una hemoglobina incapaz de captar oxígeno, ¿verdad? Lo que va a provocar pues de que el parásito pues tenga rupturas en la membrana y por consiguiente pues provoque su muerte. En cuanto a la farmacocinética de este medicamento, pues la absorción va a ser únicamente administrado por vía oral, ya que actualmente pues no se cuenta con este medicamento por vía intravenosa, y mencionan de que la biodisponibilidad de este es mayor a 85. Algo que se recomienda cuando se utiliza este medicamento es de que sea ingerido acompañado de alimentos para que así la velocidad y la absorción pues aumente. En cuanto a su distribución, pues su volumen de distribución va del 13 a 40 litros por kilogramo, presenta una buena irrigación en órganos y su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas es del 90% aproximadamente. La biotransformación de este medicamento pues está a cargo del citocromo 3A4 y da como resultado dos metabolitos inactivos. El primero es el ácido carboxílico 2,8 bis trifluorometil 4-quinolina y el segundo es el alcohol. La eliminación se dice que principalmente este es excretado casi completamente por medio de las heces y únicamente una baja cantidad se elimina por medio de la orina. La metfloquina pues es un fármaco que tiene una vida media bastante larga, siendo esta de 13 a 24 días. En cuanto a sus usos farmacéuticos, pues como ya les mencioné al inicio, ¿verdad? Únicamente es utilizado como tratamiento de profilaxis antimalárico y se recomienda utilizarlo en dosis de 250 miligramos semanales o una única dosis de 1.250 miligramos. Este medicamento pues también puede ser utilizado por mujeres embarazadas o que se encuentren en su periodo de lactancia, siempre y cuando pues no sobrepasen estas dosis, ¿verdad? Ahora pues vamos a hablar un poco sobre su toxicidad y las contraindicaciones. La toxicidad de este fármaco pues se va a presentar cuando las personas sobrepasen las dosis recomendadas, y dice que presenta efectos adversos leves o moderados, como lo son los mareos, las náuseas, los vómitos, los dolores estomacales y la diarrea. Algunos efectos adversos bastante severos son el insomnio, la ansiedad y las alteraciones visuales. Esto pues nos lleva a las contraindicaciones. Este medicamento está totalmente prohibido para las personas que presentan alteraciones neuropsiquiátricas como lo son la depresión, la ansiedad, la psicosis y la esquizofrenia. Otras personas que no pueden utilizar este medicamento son aquellas que sufren de trastornos convulsivos como lo son la epilepsia. Y por último pues mencionan de que algunas personas que presentan afecciones cardíacas tampoco pueden utilizarlas. Sin embargo, estas últimas pues ya queda bastante a criterio del médico recomendarles o no el uso de este medicamento. Ahora hablaremos sobre artemisina y sus derivados. Primero tenemos a dihidroartemisina o artemismol, que es el medicamento activo de todos los compuestos de artemisina. Ahora está ampliamente disponible, pero se desaconseja enfáticamente la monoterapia para el tratamiento de paludismo no combinado. Dihidroartemisina pues es un esquizontocida sanguíneo de acción muy rápida contra todos los parásitos del paludismo humano. Además, este no tiene efectos sobre las etapas hepáticas
es activo contra los gametocitos jóvenes, pero no los maduros. Y también podemos mencionar que la eliminación retardada de las infecciones por P. falciparum después del tratamiento con dicho medicamento y la disminución de la eficacia del tratamiento de algunos regímenes de combinación basados con artemisina en partes del sudeste de Asia ya demuestran un foco bastante preocupante de resistencia para estos medicamentos. La actividad de artemisinas y sus derivados parece deberse a la división del puente de peróxido del medicamento por hierro reducido, que se produce en el interior de la vacuola digestiva altamente activa del parásito mientras digiere hemoglobina. Este lugar de acción de hemaductos con potencial tóxico aún no está claro, pero sí podemos mencionar que la artemisina activada podría a su vez generar radicales libres que alquilan y oxidan macromoléculas en el parásito. Su administración es oral, tiene una biodisponibilidad bastante baja, normalmente del 30% o menos, pero se absorbe con rapidez, con concentraciones plasmáticas máximas que se producen con prontitud. La vida media después de la administración es de 30 a 60 minutos y los valores de los fármacos parecen disminuir después de varios días de terapia. Entre los usos terapéuticos, pues dada su rápida y potente actividad contra los parásitos resistentes, incluso múltiples medicamentos, la hidroartemisina es valiosa para el tratamiento de paludismo severo por P. falciparum. En general, no se utilizan solos, como he mencionado, debido a su escasa eficacia para erradicar por completo la infección. Además, son altamente efectivas para el tratamiento de primera línea del paludismo cuando se combinan con otro medicamento antipalúdico. Además, la OMS recomienda el tratamiento combinado para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia. Entre la toxicidad y sus contraindicaciones, pues las artemisinas en general son muy bien toleradas. Los efectos adversos reportados para este medicamento con mayor frecuencia son náusea, vómito, diarrea y mareos, y estos a menudo se deben al paludismo subyacente en vez de al medicamento. Las toxicidades serias raras incluyen neutropenia, anemia, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y reacciones alérgicas. También podemos mencionar que se ha observado neurotoxicidad irreversible en animales, pero solo después de dosis mucho más altas que las usadas para tratar paludismo. La OMS recomienda terapias combinadas basadas en artemisina para el tratamiento de paludismo no complicado durante el segundo y el tercer trimestre de embarazo. El arteméter es un ente metílico de la dihidroartemisinina y es un agente antipalúdico que se usa para tratar la malaria aguda no complicada. Se administra en combinación con el alcohol arílico llamado lumefantrina para mejorar su eficacia. Comercialmente se conoce a esta combinación con el nombre Coartem o Riamet. Su acción antipalúdica y la resistencia. Esa terapia combinada ejerce sus efectos contra los estadios eritrocíticos del Plasmodium spp y puede usarse para tratar infecciones causadas por Plasmodium falciparum y especies de Plasmodium no identificadas, incluidas infecciones adquiridas en áreas resistentes a la cloroquina. La combinación arteméter-lumefantrina no solo aumenta la eficacia del tratamiento, sino que reduce la presión selectiva por el desarrollo de resistencia y es por ello que es un tratamiento de primera línea. Su mecanismo de acción. En el organismo, el arteméter se metaboliza a dihidroartemisinina. Como se mencionó anteriormente, la droga funciona contra las fases eritrocíticas del Plasmodium falciparum al inhibir la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas. La lumefantrina se usa una lamina producida durante la descomposición de la hemoglobina, lo cual evita la desintoxicación del pigmento palúdico cristalino, que es la hemozoína. Durante el mismo proceso, el grupo peróxido de arteméter se une al hemo y libera radicales libres tóxicos. La resistencia, tanto a la lumefantrina como al arteméter, depende de la expresión de una proteína PGH1 resistente a múltiples fármacos. Este mecanismo de resistencia compartido es responsable de la potenciación entre los componentes del Coartem. La sensibilidad a la lumefantrina y el arteméter está determinada por mutaciones en la PGH1 asociadas con la resistencia a la cloroquina, pero si se sobreexpresa la PGH1 mutada, se puede observar resistencia a estos fármacos. Respecto a su administración,
El tratamiento recomendado es un esquema de 6 dosis administradas en un periodo de 3 días. La posología se basa en el número de comprimidos por dosis según el peso predefinido por franjas. Con franjas me refiero a que es de 5 a 14 kilogramos un comprimido, 15 a 24 kilogramos 2 comprimidos, 25 a 34 kilogramos 3 comprimidos y mayor a 34 kilogramos 4 comprimidos, los cuales se administrarán 2 veces al día durante 3 días. La vida media del artemeter y lumefantrina es de 3 a 4 días. Los valores farmacológicos pueden alterarse por las interacciones con otros medicamentos, incluidos aquellos que afectan el metabolismo del CYP3A4. El artemeter es absorbido rápidamente y alcanza picos de concentración aproximadamente a las 2 horas después de su dosificación. Este se hidroliza rápidamente en su metabolito activo. La lumefantrina, en cambio, tiene una vida media de eliminación de aproximadamente 6 días en pacientes sanos y de 3 a 4 días en pacientes con Plasmodium falciparum. La absorción oral es variable y mejora cuando este medicamento se toma con alimentos, principalmente los alimentos grasos como la leche. Se estima que su distribución es de 5,4 a 8,6 litros por kilogramo. Se sabe que los eventos adversos más frecuentes han sido trastornos gastrointestinales, cefalia, mareos, erupción cutánea y prurito, y en muchos casos estas toxicidades se deben a paludismo subyacente o a medicamentos concomitantes en lugar del Coartem. Este fármaco puede causar menor prolongación del intervalo QT, pero esto parece ser clínicamente insignificante. Algunos estudios sugieren que el medicamento se excreta por la leche materna. Es por ello que mujeres embarazadas en tratamiento con artemeter y lumefantrina no deben dar pecho, y debido a la prolongada semivida de eliminación de la lumefantrina, se recomienda no reanudar la lactancia hasta 4 semanas después de la administración de la última dosis del medicamento. El medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los principios activos, pacientes con malaria grave, pacientes en tratamiento con algún fármaco metabolizado por la enzima citocromo CYP2D6, pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita o con prolongación congénita del intervalo QTC, pacientes que toman otros fármacos a los que se conoce que prolongan el intervalo QTC, como son los proarrítmicos, como los antirrítmicos de clase 1A y 3, neurolépticos, macrólidos, imidazol, cloroquinolonas, cisaprida y flecainidina. También está contraindicado en pacientes en tratamiento con fármacos que son inductores potenciales del CYP3A4 y pacientes con alteraciones del equilibrio electrolítico, por ejemplo, la hipocalcinemia o la hipomagnesemia. Este es uno de los análogos más importantes de la artemisina, es soluble en agua y se puede administrar de manera oral, intravenosa, intramuscular y rectal. El artesonato pertenece al grupo de espizonticidas sanguíneos de acción muy rápida contra todos los parásitos del paludismo humano. Su mecanismo de acción y su actividad antipalúdica parece ser el resultado de la producción de radicales libres que sigue a la escisión catalizada por el hierro del puente de endoperóxido de la artemisinina. El artesonato es una terapia combinada con múltiples fármacos como lo es amodiaquina, mefloquina, pironaridina y sulfadoxina pirimetamina. La razón por la que se da como terapia combinada en el tratamiento estándar para el paludismo complicado por el falciparum es porque es altamente eficaz, seguro y es bien tolerado. Además, la terapia de combinación ayuda a proteger contra la selección de la resistencia de la artemisinina. Cabe mencionar que aunque la terapia con artesonato es muy eficaz, no se recomienda por encima de otros tratamientos como artemeter o quinina que se mencionaron anteriormente en este video. En cuanto a los usos terapéuticos, la OMS recomienda esas 5 combinaciones mencionadas anteriormente, pero el artesonato amodiaquina es el principal tratamiento de elección para el paludismo por falciparum en la mayoría de los países de África y en algunos de otros continentes. El artesonato mefloquina es altamente efectiva en el sudeste asiático, donde la resistencia a muchos antipalúdicos es común. Es la terapia de primera línea en algunos países del sudeste de Asia y América del Sur, pero este régimen es menos práctico para otras áreas, particularmente en África, debido a su poca tolerancia. Algo importante de mencionar es la preocupación reciente que se ha reportado del aumento de las tasas de fracaso del artesonato mefloquina en partes del sudeste asiático en cuanto a la disminución de la actividad de ambos componentes. El artesonato pironaridina o Piramax parece ofrecer una eficacia similar al de las otras combinaciones, pero los datos de estas son limitados.
El artesonato sulfadoxina pirimetamina no se recomienda en muchas áreas debido a niveles inaceptables de resistencia a la sulfadoxina pirimetamina, pero es el tratamiento de elección en algunos países. El artesonato también tiene una excelente eficacia en el tratamiento del paludismo complicado por falciparum. Específicamente, el artesonato intravenoso ha reemplazado a la quinina como el estándar de atención para el tratamiento del paludismo grave por falciparum y también es eficaz cuando se administra por vía rectal, ofreciendo una modalidad de tratamiento valiosa cuando no se dispone de la terapia parenteral. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe con rapidez con concentraciones plasmáticas máximas que se producen rápido, entre media hora a 2 horas. La absorción rectal es algo lenta, pero con niveles máximos alrededor de 4 horas después de la administración. Se metaboliza rápido al metabolito activo dihidroartemisina por glucuronidación intestinal y hepática y su valor parece disminuir después de varios días de la terapia. La eliminación también es muy rápida y la actividad antimalárica está determinada por dicha eliminación de la dihidroartemisinina. Se desconoce el grado de unión a proteínas y no es necesaria ninguna modificación de dosis en el caso del deterioro de las funciones renal o hepática. En cuanto a la toxicidad, generalmente son muy bien toleradas, pero las toxicidades serias raras incluyen neutropenia, anemia, hemólisis y reacciones alérgicas. También se ha observado neurotoxicidad irreversible en animales, pero esto solo es después de dosis mucho más altas que las usadas para tratar el paludismo y han sido embriotóxicas en estudios con animales. Pero las tasas de anormalidades congénitas, nacimientos de bebés muertos y abortos no fueron elevados en las mujeres que recibieron artemisininas durante el embarazo. Basado en esto y en el riesgo significativo del paludismo durante el embarazo, la OMS recomendó terapias combinadas basadas en la artemisinina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo y el artesonato intravenoso para el tratamiento del paludismo severo durante todas las etapas del embarazo. Atobacona. Su acción antipalúdica es contra los parásitos en la etapa hepática sexual de P. falciparum y en las etapas hepáticas, pero no es eficaz en la etapa hepática de P. vivax. Su resistencia es muy fácil de desarrollarla, dada que es por polimorfismos. También la adición de proguanilo reduce marcadamente la frecuencia de la resistencia, pero también una vez que está presente la resistencia a este medicamento, la sinergia del medicamento asociado a proguanilo disminuye. Mecanismo de acción. La autobacona es un lipofílico análogo a la ubiquinona, coenzima Q, el aceptor de electrones para el complejo CYP-BC1 del parásito. El CYP-BC1 está situado en la membrana mitocondrial interna, suministra ubiquinona oxidada, hidroxiorotato deshidrogenasa, la cual es una enzima esencial para la biosíntesis de pirimidina en el parásito. Entonces, el CYP-BC1 es parte de la cadena respiratoria y transporta hidrógenos al espacio intramembranoso de la mitocondria. Al unirse en el lugar de la coenzima Q de CYP-BC1, el medicamento hace que se inhiba el transporte de electrones del complejo del citrocromo BC y todo esto provoca que la membrana mitocondrial colapse y así inhibe la regeneración de la ubiquinona. El fármaco solo se administra por vía oral. Su biodisponibilidad es baja y errática. También su absorción es lenta y variable, pero la absorción aumenta al ingerirse con alimentos grasos. Distribución. Más del 99% del medicamento está unido a proteínas del plasma. También ocurre una circulación enterohepática. Su metabolismo no es en grado importante. La excreción, el medicamento se excreta en la bilis y más del 94% se recupera sin cambios en las heces. También tiene una vida media de eliminación de 2 a 3 días en adultos y de 1 a 2 días en niños. Usos terapéuticos. Este medicamento es usado en la quimioprofilaxis y se administra en conjunto con el proguanilo. También es usado en el tratamiento de ataques ligeros a moderados de paludismo por P. falciparum resistente a cloroquina o sulfodoxina pirimetamina.
Acá se emplea una tableta de dosis fijas de 250 miligramos de atovaquona. También se administra en conjunto con hidroclorato de proguanilo y es efectiva en regímenes de 3 días y también puede ser administrada en niños y adultos. La toxicidad de la atovaquona puede producir efectos secundarios como dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, cefalia, exantema, los cuales obligan a suspender el tratamiento. El vómito y la diarrea disminuyen la absorción del fármaco y origina fracaso del tratamiento. Pero tras la readministración de este fármaco, 1 hora después, los vómitos ceden y todavía ese tratamiento es eficaz. Y también las contraindicaciones que no son tan frecuentes, puede ocurrir incrementos transitorios en las transaminasas o las amilasas en suero. Ahora hablaremos del proguanilo, o mejor conocido como proguanil. Ejerce su acción antipalúdica al inhibir la enzima parasitaria dihidrofolato reductasa. Tiene actividad causal, profiláctica y supresora contra Plasmodium falciparum y cura la infección aguda. También es eficaz para suprimir los ataques clínicos del paludismo vivax, sin embargo es más lento en comparación con las 4-aminoquinolinas. Este medicamento no se utiliza solo para tratamiento, debido a que la resistencia al proguanil se presenta muy rápidamente. Dentro de su mecanismo de acción es una biguanida que por medio de la enzima polimórfica CYP2C19 del sistema del citrocromo P450 se transforma en el cuerpo de su metabolito activo llamado cicloguanil, en donde inhibe la dihidrofolato reductasa de los plasmodios, bloqueando la biosíntesis de las purinas y pirimidinas que son esenciales para la síntesis del ADN y la multiplicación celular. Esto conduce al fracaso de la división celular en el momento de la formación de esquizontes en los eritrocitos y en el hígado. Para sus usos terapéuticos, como se mencionó anteriormente, este no se administra solo, sino que se realiza una asociación de antimaláricos, es decir, la combinación de atovaquona más hidrocloruro de proguanilo, utilizados exclusivamente para el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum resistentes, y es especialmente recomendado para la profilaxis y el tratamiento del paludismo por Plasmodium falciparum, donde el patógeno puede ser resistente a otros antipalúdicos. Por otro lado, es eficaz contra todas las especies de Plasmodium, al igual que este puede ser un tratamiento alternativo a cloroquina de Plasmodium sensibles a este fármaco. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe bien por el aparato digestivo después de dosis orales que oscilan entre 50 y 500 miligramos, en donde los niveles plasmáticos máximos se alcanzan al cabo de 4 horas. Además, alrededor de un 75% se une a proteínas plasmáticas y este medicamento se metaboliza en el hígado por las isoenzimas del citrocromo P450 al metabolito activo de triazina y cicloguanil. Asimismo, tiene una vida media de más o menos 20 horas, en donde un 50% aproximadamente se elimina por orina, siendo de este porcentaje un 60% proguanilo inalterado y un 30% cicloguanil, y la otra cantidad se excreta con las heces. Acerca de su toxicidad, aparte de la intolerancia gástrica grave, diarrea, pérdida de cabello y ocasionalmente ulceración aftóxica, hay pocos efectos adversos asociados con las dosis usuales de clorhidrato de proguanil, además de que se ha evidenciado cambios hematológicos como anemia megaloblástica y pancitopenia en pacientes con deterioro grave de la función renal. Dentro de sus contraindicaciones, además de presencia de hipersensibilidad, se encuentra que la sobredosificación puede producir malestar epigástrico, vómitos y presencia de sangre en la orina. Asimismo, no se debe emplear como profilaxis si se prevé necesitarlo más de 28 días y está contraindicado en niños con insuficiencia renal grave. Ahora hablemos un poco de los inhibidores de la síntesis de folato, comenzando con el primero, que es la pirimetamina. Pues la pirimetamina es un medicamento antipalúdico utilizado para la prevención y tratamiento de la malaria. Con respecto a la acción y resistencia, pues podemos decir que la
pirimetamina es un tipo de fármaco antifolato que inhibe el crecimiento y la replicación del parásito de la malaria. Actúa inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa o DHFR, indispensable para la síntesis del ácido fólico, vitamina indispensable para la supervivencia del parásito. La pirimetamina es activa contra las etapas sanguíneas asexuales del parásito de la malaria. Se ha informado resistencia de la pirimetamina en muchas áreas del mundo, especialmente en el sudeste de África y Asia. La resistencia generalmente es causada por mutaciones en el gen DHFR que reducen la afinidad de unión de la pirimetamina a la enzima. Ahora hablemos del mecanismo de acción. Pues podemos mencionar que la pirimetamina actúa inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa que invierte la síntesis del ácido fólico, vitamina esencial para la supervivencia. Al inhibir esta enzima, la pirimetamina interrumpe la síntesis del ADN y ARN, lo que lleva a la muerte del parásito. Sobre sus usos terapéuticos, pues podemos decir que la pirimetamina se utiliza para el tratamiento y la prevención de la malaria, especialmente en combinación con otros medicamentos antipalúdicos. También se utiliza en el tratamiento de la toxoplasmosis, una infección parasitaria causada por la Toxoplasma gondii. Ahora con la farmacocinética podemos mencionar que la pirimetamina generalmente se administra por vía oral en forma de tabletas. Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanza concentraciones plasmáticas máximas en 2 a 6 horas. El fármaco se une a gran medida a las proteínas y se distribuye por todo el organismo, incluyendo el hígado, los riñones y los pulmones. La pirimetamina se metaboliza por el hígado y se excreta en la orina con una vida media de aproximadamente de 3 a 4 días. Con respecto a la toxicidad y contraindicaciones, la pirimetamina puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea y dolor de cabeza. En raras ocasiones puede causar efectos adversos graves como la supresión de la médula ósea, síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. La pirimetamina está contraindicada en pacientes con enfermedad hepática o renal grave y en mujeres embarazadas debido al riesgo de daño al feto en desarrollo. Entre las sulfonamidas y sulfonas tenemos a sulfadoxina, que es un esquizonticida hemático de acción lenta y que tiene actividad contra P. falciparum y P. vivax. La resistencia a sulfadoxina en la actualidad hace que se administre con pirimetamina, que es un medicamento del cual hablaremos a continuación. La resistencia a sulfadoxina le confiere varias mutaciones puntuales en el gen de la dihidropteroato sintasa, y estas mutaciones resistentes a sulfadoxina, cuando se combinan con mutaciones de la dihidrofolato reductasa, le confieren resistencia también a pirimetamina y aumentan de manera considerable la posibilidad de fracaso de este tratamiento combinado. El mecanismo de acción de las sulfonamidas son análogas de ácidos p-aminobenzoicos que de manera competitiva inhiben la dihidropteroato sintasa de Plasmodium. Estos compuestos se combinan con un inhibidor de la dihidrofolato reductasa del parásito para así aumentar la acción antipalúdica. Este agente, como ya les había mencionado, tiene una vida media en plasma particularmente larga, que es de 7 a 9 días. La sulfadoxina se usa en combinación con pirimetamina en proporciones de 500 miligramos y 25 miligramos respectivamente para el tratamiento y también para la prevención de malaria. Esta pues está indicada para el tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum únicamente en aquellos pacientes en los que se sospecha resistencia a la cloroquina. La tetraciclina es un medicamento antibiótico que se usa para tratar una amplia gama de infecciones bacterianas. Con respecto a la acción y resistencia antipalúdica, la tetraciclina pues no se utiliza comúnmente como fármaco antipalúdico, aunque se ha utilizado en el pasado con este propósito. Se ha informado de la resistencia de la tetraciclina en algunas áreas donde se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de infecciones bacterianas. Sin embargo, la resistencia a la tetraciclina no suele asociarse con la resistencia a otros fármacos antipalúdicos. Con respecto a su mecanismo de acción,
podemos mencionar que la tetraciclina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en bacterias. Se une a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e impide la unión de aminoácido tRNA al ribosoma, evitando así el alargamiento de la cadena proteica. Esto conduce a la inhibición del crecimiento bacteriano y la eventual muerte de las bacterias. Con respecto a sus usos terapéuticos, podemos mencionar que la tetraciclina se usa para tratar una amplia gama de infecciones bacterianas, incluidas infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario e infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea. También se usa para tratar el acné, la rosácea y otras infecciones de piel, aunque anteriormente se ha utilizado para tratar la malaria, pero no es generalmente su uso común. Con respecto a la farmacocinética, pues podemos decir que generalmente se administra por vía oral en forma de cápsulas o tabletas. Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 2 a 3 horas. En la distribución, pues generalmente se distribuye de un 20 a un 67% del medicamento unido a proteínas plasmáticas, con una vida media de entre 6 a 12 horas. Algo interesante es que en el metabolismo la tetraciclina no se metaboliza. Entonces, en la excreción son concentrados por el hígado y la bilis y excretados en la orina y en las heces en altas concentraciones en forma biológicamente activa. Con respecto a su toxicidad, pues podemos decir que puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea y fotosensibilidad. También puede causar decoloración permanente de los dientes e hipoplasia del esmalte en niños pequeños y mujeres embarazadas. La tetraciclina está contraindicada en mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores a 8 años debido al riesgo de daño al feto o en niños en desarrollo. También puede usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal, ya que puede acumularse en estos órganos y causar una toxicidad. Siguiendo con los antibióticos, vamos a hablar sobre la clindamicina. La clindamicina es una lincosamida, es decir, un derivado clorado de la lincomicina, y se caracteriza por ser muy soluble en agua. Se utiliza para el tratamiento de infecciones por bacterias anaerobias y gram positivas. La clindamicina es otro medicamento que se da en combinación con artesunato que ya mencionamos anteriormente, pero es un tratamiento antimalárico de segunda línea y debe administrarse durante 7 días. La clindamicina se utiliza junto con quinina como primer tratamiento, pero solo en embarazadas con malaria por falciparum sin complicaciones en el primer trimestre. Esta combinación se reserva para las ocasiones muy raras de fracaso terapéutico de las combinaciones de artesunato recomendadas y para algunos grupos especiales como embarazadas en quienes esas combinaciones no dieron resultado anteriormente. Es importante dosificar por separado y estas solo se deben usar en un entorno hospitalario. Su mecanismo de acción es por medio de la inhibición de las fases iniciales de la síntesis proteica por un mecanismo muy similar al de los macrólidos. En cuanto a su farmacocinética, esta puede ser administrada por vía oral en cápsulas que contienen el clorhidrato o en preparaciones líquidas orales que contienen el clorhidrato de palmitato. La clindamicina se administra parenteralmente como fosfato, ya sea por vía intramuscular o intravenosa. Cerca del 90% de una dosis se absorbe después de la administración oral. Los alimentos no impiden la absorción, pero sí pueden retrasarla. El fosfato de clindamicina y el clorhidrato de palmitato de clindamicina se hidrolizan rápidamente para formar clindamicina libre y las concentraciones máximas pueden alcanzarse en 1 hora en niños y en 3 horas en adultos. En cuanto a su distribución, se distribuye ampliamente, pero no en el líquido cefalorraquídeo. Atraviesa la barrera placentaria y aparece en la leche materna. Un 90% se liga a proteínas plasmáticas y se acumula en los leucocitos, los macrófagos y la bilis. Y la semivida es de 2 a 3 horas, pero se puede prolongar en recién nacidos y los pacientes con deterioro de la función renal. La clindamicina se metaboliza dando lugar a los metabolitos activos N-dimetil y sulfóxido y también a metabolitos inactivos. En cuanto a su excreción, cerca del 10% de una dosis se excreta por la orina como clindamicina o sus metabolitos activos y cerca del 4% se elimina por las heces. El resto se excreta como metabolitos inactivos. La excreción es lenta y se realiza en el transcurso de muchos días. Y otro dato importante es que la clindamicina no se extrae eficazmente del cuerpo por diálisis. En cuanto a su toxicidad, la clindamicina produce diarrea en un 2 al 20% de los pacientes.
En algunos puede presentarse durante el tratamiento o después del mismo una colitis pseudomembranosa que puede ser mortal. Alrededor de un 10% de los pacientes desarrollan una reacción de hipersensibilidad y esta puede adoptar la forma de erupciones cutáneas, urticaria o anafilaxia. Otros efectos adversos son leucopenia, trombocitopenia y lesiones hepáticas, entre otros. Con esto damos por concluido nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido bastante, igual que nosotros. Aquí en este código QR pueden escanearlo para ver las referencias consultadas y muchísimas gracias por su atención.